Nunca imaginé que las palabras que más me dolerían no vendrían de un periodista, de un crítico o de un desconocido en redes sociales, sino de mi propia familia. Hoy, después de mucho pensarlo, voy a contar mi verdad, porque lo que se ha dicho de mí en los últimos días ha cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Cuando supe que mi mamá había dado declaraciones sobre mi vida, pensé que sería algo bonito, un testimonio de orgullo, algo que cualquier hija querría escuchar. Pero lo que encontré fue una puñalada en el corazón. La escuché hablando de mi carácter como si yo fuera un monstruo, describiéndome como una mujer fría, difícil de tratar, incluso insinuando que mi éxito me había cambiado para mal. Y no voy a negar que el trabajo me ha endurecido, que la televisión me ha obligado a poner barreras, pero de ahí a pintarme como alguien sin corazón, eso no lo voy a aceptar. No bastaba con que se hablara de mi carácter, también mencionó a mis hijos. Dijo que no paso suficiente tiempo con ellos, que me pierdo momentos importantes por estar corriendo detrás de cámaras y de luces. Eso me destrozó. Porque si hay algo que me duele, es sentir que la gente piense que no soy una buena madre. Sí, trabajo mucho, sí, a veces llego tarde a casa, pero todo lo que hago, cada sacrificio, es por ellos. No por un capricho, no por vanidad, sino para asegurarles un futuro que yo nunca tuve. Pero lo que más me impactó fue que mi mamá hablara de mi esposo. Lo describió como un hombre que me aguanta demasiado y que quizás algún día se canse. ¿Cómo pudo decir algo así públicamente? Ella sabe que nuestro matrimonio ha pasado por pruebas como cualquier relación, pero jamás pensé que mi propia madre sembraría dudas sobre la estabilidad de mi hogar delante de todo el mundo. Las redes no tardaron en llenarse de comentarios venenosos cuestionando si mi esposo y yo estábamos al borde de la separación. Y si lo de mi mamá me dejó sin palabras, lo de mi hermana fue como echar sal en la herida. Ella no se quedó atrás, habló peste de mí, diciendo que siempre me he sentido la estrella de la familia, que trato de imponerme en todas las decisiones, que nunca reconozco los logros de los demás. Incluso insinuó que me avergüenzo de mis raíces, algo que me parece tan injusto que todavía me cuesta creerlo. Yo jamás he negado de dónde vengo, al contrario, he construido mi carrera sobre el orgullo de mi origen, sobre mi historia y mi cultura. Lo más irónico es que, mientras ellas daban entrevistas, yo estaba grabando un programa especial sobre la importancia de la familia. Hablaba frente a las cámaras sobre el amor, el respeto y el apoyo incondicional, y detrás de escena mi propio mundo se estaba derrumbando. No es fácil sostener una sonrisa cuando tu corazón se está partiendo en pedazos. Muchos me preguntan por qué no me quedé callada. ¿Por qué decidí responder? Y la verdad es que no se trata solo de defenderme a mí, sino de proteger a mis hijos de una narrativa que no es cierta. No quiero que ellos crezcan creyendo que su mamá es esa persona egoísta y fría que pintaron en esas entrevistas. Quiero que sepan que su mamá luchó, cayó, se levantó y nunca olvidó quién era. Sé que hay quienes van a decir que la ropa sucia se lava en casa. Y tienen razón, pero esa frase pierde sentido cuando la propia familia decide ventilarlo todo frente a un micrófono. Yo no pedí esta exposición. No provoqué este escándalo. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados mientras se destruye mi reputación y mi relación con la gente que me sigue y me quiere. Recuerdo que cuando era niña, mi mamá siempre me decía, Francisca, en esta vida lo más importante es la familia, porque cuando el mundo te da la espalda, ellos estarán ahí. Creí en eso como una verdad absoluta. Hoy, esa frase me duele más que nunca porque me doy cuenta de que no siempre es así. A veces, quienes más deberían protegerte son los primeros en señalarte. No voy a negar que lloré. Lloré en silencio, en mi habitación, sin que mis hijos me vieran. Lloré no por lo que dijeron, sino porque lo dijeron ellas. Lloré por cada palabra que jamás podré borrar, por cada comentario en redes que ahora me persigue, por cada mirada de gente que cree que esas declaraciones definen quién soy. Algunos me aconsejaron no decir nada, que el tiempo lo curaría todo. Pero el silencio también mata, y yo no voy a permitir que mi historia se escriba con mentiras. Hoy quiero dejar claro, sí, soy una mujer fuerte, pero esa fuerza viene de haber sobrevivido a golpes como este.
Sí, tengo un carácter firme, pero no porque me crea más que los demás, sino porque aprendí que en este medio, si no te haces respetar, te aplastan. Sí, trabajo mucho, y tal vez eso me aleja de mi familia a veces, pero siempre vuelvo, siempre estoy, siempre seré mamá y esposa antes que cualquier título en televisión. Quizás este sea el precio de la exposición pública, que tu vida deja de ser solo tuya y se convierte en una historia que todos creen tener derecho a contar. Pero hoy me paro frente a ustedes para decirles que mi verdad no es la que ellas pintaron. Mi verdad es que, a pesar de todo, sigo amando a mi mamá y a mi hermana, aunque sus palabras me hayan herido como nunca. Y sí, seguiré adelante porque he aprendido que la fuerza de una mujer no se mide por lo que soporta en silencio, sino por la valentía con la que defiende su verdad. Pensé que después de las declaraciones de mi mamá y mi hermana, la tormenta empezaría a calmarse. Me dije a mí misma que todo pasaría, que la gente olvidaría pronto y que, como siempre, encontraría la forma de seguir adelante. Pero estaba equivocada. Lo que vino después fue peor. Las entrevistas que ellas dieron no quedaron solo en palabras. Los clips comenzaron a circular por todas partes. Editaban frases, las sacaban de contexto y las repetían hasta el cansancio en programas de chismes, redes sociales y hasta en cuentas falsas que viven del escándalo. Lo que más me sorprendió no fue la velocidad con la que se esparció todo, sino la creatividad con la que distorsionaban mi vida. En cuestión de días ya habían inventado que mi esposo y yo estábamos separados, que mis hijos casi no me veían y que mi carácter me había alejado de toda la familia. Yo, que siempre he cuidado mi vida privada, me encontré con cada detalle de mi intimidad convertido en un tema de debate público. Era como si de pronto todos tuvieran derecho a opinar sobre lo que pasa dentro de mi casa. Gente que nunca me ha visto en persona, que no sabe nada de mis luchas, opinando con una seguridad que me daba rabia y tristeza a la vez. Decidí llamar a mi mamá, no para pelear, sino para entender. Quería saber por qué había dicho lo que dijo. Al principio, su voz fue fría, distante. Me dijo que solo había contado la verdad, y que si yo me sentía ofendida, era porque quizá algo de eso era cierto. Esa respuesta me atravesó como un cuchillo. Quise gritarle que no entendía el daño que me estaba haciendo, pero me contuve. No quería que la conversación se convirtiera en otra pelea más para que los demás disfrutaran viéndonos destruirnos. Con mi hermana fue peor. Ni siquiera quiso contestar mis llamadas. Solo me envió un mensaje de texto diciendo, si te dolió, es tu problema. Yo también tengo derecho a decir lo que pienso. Fue en ese momento cuando entendí que lo que había empezado como un malentendido se había convertido en una guerra silenciosa. Una guerra donde yo estaba perdiendo más que ellas. Mientras tanto, en mi trabajo, las miradas eran diferentes. Algunos compañeros se acercaban con gestos de apoyo, pero otros me observaban como si fueran jueces esperando escuchar mi versión para decidir de qué lado ponerse. En los pasillos se hablaba, se cuchicheaba, y yo podía sentir cómo cada paso mío era analizado. Lo más difícil era llegar a casa y fingir que todo estaba bien. Mis hijos no entendían por qué la gente hablaba de mí de esa manera. Uno de ellos incluso me preguntó, mami, ¿es verdad que ya no quieres a la abuela? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que los adultos a veces pueden decir cosas terribles incluso cuando dicen que lo hacen por amor? Ese día tomé una decisión. No iba a seguir escondiéndome. Si mi mamá y mi hermana podían hablar, yo también podía. Pero lo haría a mi manera, sin insultos, sin rebajarme, pero con la firmeza de alguien que no tiene nada que ocultar. Preparé una entrevista, no con cualquier medio, sino con uno donde sabía que podía hablar con respeto, sin que cortaran mis palabras para crear morbo. Recuerdo que el día de la grabación me temblaban las manos. Tenía un nudo en la garganta, pero sabía que tenía que hablar. El entrevistador me miró a los ojos y me dijo, Francisca, ¿qué sientes al saber que tu propia familia ha dicho cosas tan fuertes sobre ti? Tragué saliva, respiré profundo y respondí, siento dolor, pero también siento libertad, porque ya no tengo que fingir que todo está bien. A partir de ahí conté todo. Que sí, tengo un carácter fuerte, pero que ese carácter es el que me ha permitido llegar hasta aquí.
Que sí, trabajo mucho, pero que cada hora fuera de casa es para asegurarles un futuro a mis hijos. Que sí, he cometido errores, pero que ninguno de ellos justifica las palabras que han salido de las bocas de quienes más deberían cuidarme. Lo que dije sobre mi esposo dejó a muchos con la boca abierta. Mi matrimonio no está en crisis. Mi esposo y yo hemos enfrentado cosas que ustedes ni se imaginan y seguimos aquí, juntos. Y si él sigue conmigo no es porque me aguante, como dijo mi mamá, sino porque me ama y yo lo amo a él. Esa fue la parte que más aplaudieron, pero también la que más críticas recibió de quienes querían seguir creyendo en la historia de un divorcio inminente. Cuando la entrevista se publicó, la reacción fue inmediata. Algunos me felicitaron por hablar, otros me acusaron de victimizarme. Pero lo que más me impactó fue que, en medio de todo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi hermana. El mensaje decía, no debiste hacerlo. No había más palabras, solo esa advertencia fría y seca. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Si ya habían roto el silencio una vez, ¿qué impediría que siguieran sacando más cosas? Y, peor aún, ¿qué pasaría si decidían inventar algo todavía más grave? En ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era solo un conflicto familiar, sino un ataque directo a mi credibilidad y mi imagen. Miré a mis hijos dormir y supe que tenía que protegerlos no solo de lo que se decía, sino de lo que aún podía decirse. No podía controlar las bocas de los demás, pero sí podía decidir cómo enfrentar todo esto. Y esa decisión cambió el rumbo de mi vida para siempre. Porque el silencio se rompió, y ya no había vuelta atrás. Después de mi entrevista creí que al menos tendría un respiro. Me equivoqué. Lo que vino después fue una avalancha, una nueva tormenta que no solo me golpeó a mí, sino que amenazó con arrastrar a toda mi familia. 2 días después de que saliera mi versión, comenzaron a circular audios. Eran conversaciones privadas grabadas sin mi consentimiento. En ellos se escuchaba mi voz hablando sobre temas delicados, discusiones con mi esposo, críticas hacia algunos familiares y frustraciones con mi trabajo. Al principio pensé que se trataba de un montaje, pero no, eran reales. Eran fragmentos de llamadas que yo había hecho meses atrás, en momentos de enojo o cansancio. No me costó mucho atar cabos. La persona que estaba al otro lado de la línea en esas grabaciones era mi hermana. Ella había guardado todo ese material y, ahora, lo había entregado a alguien que se encargó de publicarlo. Lo más doloroso no fue que los audios salieran, sino saber que todo fue planeado. Que mientras yo hablaba con confianza creyendo que estaba desahogándome con alguien de sangre, ella ya estaba pensando en cómo usar mis palabras en mi contra. El impacto fue inmediato. Programas de televisión pasaban los audios una y otra vez. Analizaban mi tono, mis frases como si fueran pruebas de un crimen. Francisca arremete contra su propia familia, La Chapelle en guerra con su esposo, la doble cara de la presentadora, eran algunos de los titulares que inundaban las redes. Cada frase mía, sacada de contexto, era un combustible perfecto para alimentar la polémica. Llamé a mi hermana, furiosa. No me contestó, le envié mensajes, ninguno tuvo respuesta. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada, mi mamá. Pensé que sería para apoyarme, para decirme que estaba de mi lado. Pero no, su voz sonaba firme, casi fría, y sus palabras me dejaron helada. Francisca, si no quieres que salga más, mejor no sigas provocando. Me quedé en silencio. Más, ¿qué más podía haber? Esa pregunta me quitó el sueño esa noche. La idea de que existieran más conversaciones grabadas, fotos privadas o cualquier cosa que pudiera usarse para destruirme me paralizaba. Los días siguientes fueron un infierno. Productores, colegas y amigos me escribían para preguntarme si todo lo que se decía era verdad. Algunos, incluso, me aconsejaban que ofreciera disculpas públicas para calmar el fuego. Pero yo no podía disculparme por cosas que había dicho en la intimidad, en conversaciones que jamás debieron salir a la luz. Mientras tanto, mi esposo también comenzaba a sentir el peso de todo esto. Lo señalaban, lo cuestionaban y cada vez que aparecíamos juntos en público, había miradas y murmullos.
En una cena, una persona se acercó a nuestra mesa y le dijo directamente, «Eres un santo por aguantar todo eso». Él sonrió, pero yo vi en sus ojos el cansancio. Y eso me rompió. Lo peor llegó cuando uno de los audios fue interpretado como un ataque directo hacia mis hijos. En él, se me escuchaba decir, «A veces necesito estar lejos de todo». Era una frase que yo había dicho en un momento de estrés, refiriéndome al trabajo, pero la manera en que lo presentaron dio a entender que yo no soportaba estar con mi propia familia. Esa mentira fue la gota que colmó el vaso. Decidí actuar. Contacté a mis abogados para iniciar acciones legales. No solo por la filtración, sino por difamación. Y sí, sé que eso significaba ir en contra de mi propia sangre, pero había llegado al punto en el que mi silencio solo me hundiría más. Mientras preparábamos la demanda, recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotografías impresas. Eran imágenes mías en situaciones privadas, en pijama, sin maquillaje, discutiendo por teléfono, incluso llorando. Algunas claramente tomadas dentro de mi casa. Sentí un escalofrío. Eso ya no era solo una traición, era una invasión total. Me senté en la cama con las fotos en las manos y lloré. No de tristeza, sino de rabia. Porque entendí que todo lo que estaba pasando no era improvisado. Era un plan calculado, paso a paso, para derrumbarme. Y lo peor era que venía de las dos personas que más debían protegerme. Esa noche, mi esposo me tomó de la mano y me dijo, «No vamos a dejar que te destruyan. Pero tienes que ser más fuerte que nunca». Y lo fui. Grabé un vídeo, sin productores, sin guión, sin luces. Solo yo, mirando a la cámara, diciendo, «Esto ha llegado demasiado lejos. No voy a permitir que se siga pisoteando mi nombre. No voy a permitir que se siga usando mi vida privada para un espectáculo. Y si para proteger mi verdad tengo que enfrentar a quien sea, lo haré». Ese vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas me escribieron para apoyarme, pero también aparecieron más enemigos, más voces que decían que yo estaba exagerando, que todo era un drama armado para llamar la atención. Lo que nadie sabía era que, mientras el público discutía, yo estaba recibiendo amenazas anónimas. Mensajes que decían, «Sabemos más de ti de lo que imaginas», o, «Si hablas otra vez, saldrá todo». No respondí, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la única respuesta que valdría la pena sería la que diera en el momento justo, con pruebas en la mano. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que la guerra apenas empieza. Que lo que hicieron mi mamá y mi hermana no se va a borrar. Que aunque algún día se arrepientan, las heridas quedarán. Pero también sé que no voy a darles el gusto de verme caer. Porque si algo me ha enseñado esta traición, es que el verdadero enemigo no siempre está afuera. A veces, vive bajo el mismo techo que tú. Las amenazas anónimas me habían dejado claro que alguien más estaba detrás de todo esto. No podía ser solo mi hermana y mi mamá. Había un tercero, alguien que movía los hilos y se beneficiaba de cada escándalo. Pasé noches enteras revisando mensajes antiguos, llamadas, correos. Me sumergí en conversaciones olvidadas tratando de encontrar alguna pista. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre, capturas de pantalla de mi teléfono, enviadas desde un correo sin nombre. No solo eran mis mensajes, también incluían conversaciones de mi esposo y hasta fotos que él tenía guardadas. Eso significaba que alguien había tenido acceso directo a nuestros teléfonos. Llamé a mi abogado de inmediato. Le mostré todo y él no dudó, esto es espionaje digital. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esa frase me dio algo de alivio, pero también me encendió la rabia. Ya no era solo un asunto familiar, era un delito. En medio de esa investigación, una persona se acercó a mí de forma inesperada. Era una amiga de la infancia de mi hermana. Me pidió que nos viéramos en un café discreto, lejos de cámaras y curiosos. Cuando nos encontramos, su mirada era nerviosa, como si temiera ser vista conmigo. Me dijo, sin rodeos, tu hermana no está sola. Ella y tu mamá están trabajando con alguien del medio. Les paga por cada cosa que logran sacar sobre ti. Sentí que el aire se me iba. Le pedí que me diera pruebas y ella sacó su teléfono.
Ahí estaban, conversaciones de WhatsApp donde mi hermana negociaba fotos, audios y hasta videos míos. En uno de los mensajes mi mamá escribía: si damos esto ahora, se va a poner contra la pared. Era como recibir un golpe directo al estómago. Esa misma noche, reuní todo el material y lo guardé en un sobre. Sabía que no podía moverme sin estrategia. Lo hablé con mi esposo y con mi abogado. Él me advirtió: esto se va a poner peor antes de mejorar. Si sacas esto a la luz, ellas van a responder con más fuerza. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a seguir escondiendo la verdad. El día que lo hice público fue uno de los más tensos de mi vida. No recurrí a un programa de televisión ni a una revista. Subí todo a mis redes sociales. Publicaciones con capturas, audios, mensajes y fotos que demostraban, sin lugar a dudas, que la traición venía de adentro. Aclaré que no lo hacía por venganza, sino para protegerme y para que nadie más creyera en las mentiras que circulaban. La reacción fue inmediata. Miles de personas comenzaron a compartir mis publicaciones. Algunos decían: ahora entendemos todo, mientras otros pedían más pruebas. Las redes se llenaron de debates y los medios de comunicación no tardaron en pedir entrevistas exclusivas. Pero yo no quería hablar más. Ya había dicho lo necesario. Sin embargo, no todo fue apoyo. Esa misma tarde recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su tono era distinto, una mezcla de ira y desesperación. Francisca, te estás hundiendo sola. No sabes con quién te estás metiendo. Mi hermana, por su parte, publicó indirectas en sus redes, insinuando que yo había manipulado todo para dejarla mal. Los días siguientes fueron un torbellino. Algunos familiares lejanos intentaron mediar, pero era inútil. El daño ya estaba hecho. Incluso recibí llamadas de números desconocidos amenazándome con filtrar lo que falta si no retiraba las publicaciones. No lo hice. Al contrario, reforcé mi seguridad digital, cambié contraseñas y limité el acceso a mi círculo cercano. Pero lo que no esperaba era lo que pasó después. Una noche, mientras cenábamos en casa, alguien tocó la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Dentro había una memoria USB. La conectamos con cautela, usando una computadora aislada para evitar riesgos. Lo que vimos nos dejó sin habla: videos grabados desde cámaras ocultas dentro de mi casa. Imágenes de mí cocinando, hablando por teléfono, incluso en mi habitación. Ese fue el punto de quiebre. Llamé a la policía y presenté una denuncia formal. El caso dejó de ser solo un asunto mediático para convertirse en una investigación criminal. Los agentes me dijeron que esas grabaciones podían provenir de alguien que había tenido acceso físico a mi hogar. Y ahí, la lista de sospechosos se reducía drásticamente. El estrés era insoportable, pero algo dentro de mí seguía firme. No iba a retroceder. Sabía que cada paso que daba me acercaba más a la verdad, aunque eso significara romper lazos que jamás se repararían. Finalmente, después de semanas de investigación, recibí una llamada de mi abogado: tenemos una pista sólida. Una de las cámaras fue instalada por un técnico que dijo haber recibido autorización de tu mamá. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer que llegara tan lejos, que cruzara límites tan peligrosos. Respiré hondo y entendí que el próximo paso sería inevitable: enfrentarla directamente, sin cámaras, sin intermediarios, y pedirle que me dijera en la cara por qué lo había hecho. Porque ya no se trataba de un escándalo. Ahora era mi seguridad, mi privacidad, y la de mis hijos. Respiré profundo, intentando que la rabia no me nublara el juicio. Sabía que lo que estaba a punto de hacer marcaría un antes y un después en mi vida. Miré a mi esposo y le dije: esto no lo voy a dejar así. No se trataba ya de limpiar mi nombre, se trataba de recuperar mi paz y proteger lo más valioso que tengo, mi familia y mi verdad. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero si algo me había enseñado todo esto era que, cuando te quieren destruir, el silencio es el mejor regalo que puedes darles, y yo no estaba dispuesta a regalárselos. Lo próximo sería enfrentarla cara a cara, y escuchar de sus propios labios por qué lo hizo. Y así llegamos al final de este impactante capítulo. Si quieres seguir descubriendo toda la verdad,
detrás de esta historia. No olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo, dejar tu like si este vídeo te atrapó, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, dejar tu comentario con tu opinión, porque aquí, cada palabra cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.